Bien, saludamos a todas y a todos quienes nos estén escuchando en este programa especial que estamos realizando para analizar la situación en Venezuela, la agresión que ha acontecido, el secuestro de Nicolás Maduro y las perspectivas que allí se abren. Y estamos con dos compañeros venezolanos, con Alejandro Boscán, que es sociólogo, es ex viceministro de Estrategia Comunicacional de Chávez y que en este momento se encuentra viviendo como migrante en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Y también estamos con Andrés Antillano, que es activista, profesor universitario y militante de la Corriente Comunes, una corriente política democrática popular que ya cumple un año desde su fundación. Así que, bueno, yo me presento, soy Pierina Ferretti, soy chilena, soy presidenta de la Fundación Nodo 21, que es una fundación ligada a la izquierda en Chile, particularmente al Frente Amplio, que es el partido del presidente Boric, si sirve como referencia. Entonces, bueno, Alejandro y Andrés, una primera aproximación para quienes nos escuchen. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que nos pueden contar sobre los hechos, que más o menos los conocemos todos, pero también las reacciones internas, cómo está en este momento Caracas, cómo está el país, cómo está el ánimo social? Así que partamos por Antonio, que está en Caracas, perdón, por Andrés, que está en Caracas, que nos vaya contando. Sí, bueno, gracias, Pierina, gracias por la invitación. Bueno, aunque resulte contraintuitivo, hay una calma, una calma chicha, una calma que más habla de miedo, de consternación que de normalidad. Desde la mañana del día de ayer, con que está justamente, insisto, hecho de miedo, mucha, eh, muy estremecida la gente por lo que pasó, digamos, verse cara a cara la barbarie, bombardeos que se vieron desde toda la ciudad, en puntos neurálgicos de la ciudad, que cobraron vida, pues genera un impacto impresionante en la población que, bueno, que la conduce a más bien replegarse a su cotidianidad, que ya es una cotidianidad desesperada porque la situación económica hace que la gente tenga que medio chapotear para poder mantenerse a flote, así que se repliega de cualquier acción pública. No ha habido protesta ni actos digamos, de manifestaciones a favor o en contra de la invasión o a favor o en contra la, de, de la detención y el secuestro de Maduro. Hoy hubo una marcha, creo que muy venida menos, convocada por el gobierno. Y lejos de eso, hay una situación de absoluta calma, Una tensa calma, una tensa calma, una la tensa calma calma. chicha, esas Ahora, calmas que es más bien de la procesión que va por dentro, que algo está pasando pero no se ha hecho visible. perfecto. Ahora, mirando desde afuera, llama la atención, y a ver si nos pueden explicar, lo que se ve como una nula resistencia militar a esta agresión militar perpetrada por Estados Unidos. Pareciera que no, salvo el anillo de seguridad personal de Nicolás Maduro, que ahí también nos pueden contar, entiendo que fue completamente diezmado, que hay muchos muertos, digamos, del anillo de seguridad personal de Maduro, pero no parece haber habido una resistencia militar a la altura de una agresión directa de una potencia extranjera en territorio nacional. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Fue efectivamente así? ¿Y cómo se explican esta inacción, por decirlo de alguna manera? Alejandro, Sí, gracias, Verina, gracias, Andrés. Sí, en primer momento es sorprendente la, no solo la escasa respuesta militar que pudo haber tenido la Fuerza Armadas Nacionales Bolivarianas, sino además la escasa o casi nula reacción dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Básicamente ha hablado el ministro de la Defensa. Y lo digo porque pareciera que es lógico que solamente hable el ministro de la Defensa, pero en Venezuela hay cultura en los últimos 20 años de una activa presencia de distintos
mandos dentro de la Fuerza Armada, haciendo balance, evaluando públicamente gestión, dando partes, etcétera, ¿no? Los componentes de cada uno de los, de las Fuerzas Armadas, etcétera. En este caso, pareciera, o a mí particularmente me sorprende, porque cuando tuve la oportunidad de estar en funciones de gobierno, nos tocó conocer muy de cerca cómo operan la Fuerza Armada, no solamente en términos disciplinarios, sino en términos de composición y de despliegue territorial. Si bien yo no estaba en esa área, sino que estaba en el área de las comunicaciones, uno podía observar cómo funcionaba y cómo funcionaba la seguridad presidencial, por ejemplo, que tenía distintos anillos, distintos niveles de seguridad, distintos cuidados y protección del presidente, ¿no? Con Nicolás se incrementó mucho más que con Chávez la seguridad presidencial. Era bastante más robusta ahora que antes. Yo solamente estuve durante un año en gestión pública con Nicolás y ya era un problema la seguridad. Era un problema, digo, por la dimensión que era. A mí me sorprendió particularmente cómo desfilaron no sé cuántos, 10, 12, 14 helicópteros norteamericanos atravesando el Valle de Caracas, que es una garganta, geográficamente es muy complejo porque tendría vulnerabilidad de distintos puntos. No es que es un lugar, no es que es una explanada, sino que geográficamente una aeronave volando a esa altura es muy vulnerable. Y no pasó nada. Entraron, se llevaron a Nicolás Maduro y a su esposa, y a Cilia Flores, y salen. Con cero resistencia, alguna que otra cosa, digamos, entiendo que hubo alguna que otra resistencia menor, pero sobre algunas aeronaves, de hecho, algún funcionario norteamericano reconoció que había un helicóptero que estuvo afectado, pero que operativo, que lograron entrar y salir sin problema. Eso no te abre o te abre muy pocos campos de especulación o de interpretación. Uno de ellos es que tuvo que haber complicidad interna, debió existir una especie de acuerdo para que militarmente se genere esa situación, porque no solamente es las capacidades técnicas que pueda tener o tecnológicas que pueda tener el ejército norteamericano, que es muy superior en términos de prestaciones y de capacidad operativa, sino que además ni siquiera las respuestas mecanizadas, que no tienen que ver con la afectación digital, por ejemplo, respondieron. Entonces, desde afuera es muy difícil no entender que hubo una complicidad interna. Pareciera que es lógico. Ahora, hay mucha teoría sobre qué sujeto político y qué sujeto militar dio la voz de mando de que no hubiese resistencia. Y da a interpretar también que la seguridad presidencial no estaba al tanto de eso, porque si no, no se hubiese opuesto. Pareciera que evidentemente la seguridad presidencial no sabía que había una acción armada y lo que cuentan los voceros norteamericanos es que toman a Nicolás Maduro y a Cilia Flores entrando a su casa, la casa que tenía en Fuerte Tiuna. Entonces abre un campo de especulación importantísimo, porque una acción imperial agresiva, salvaje, violenta, transgrediendo toda la normativa internacional, eh, actúa con una ligereza y con una limpieza en la operación que ni un rasguño. Eso abre cualquier cantidad de sospechas, ¿ah? Por supuesto, hay ya toda una serie de especulaciones, de análisis que intentan explicar dónde habría estado la traición, la negociación, la entrega de Nicolás Maduro, quienes de la cúpula del gobierno podrían estar involucrados en esto. Andrés, cuéntanos cómo lo ves tú, cómo, qué teorías o qué especulaciones, cuáles son más plausibles que circulan en este momento en Venezuela entre los analistas. Sí, bueno, yo no soy muy amigo de la especulación, que como justo compartía con Alejandro en otro momento, sirve como comentario de cócteles y no para hacer política. Hay hechos. Un hecho es que hubo una negociación con Trump. Si es antes o después de la intervención militar y la captura de Maduro, es campo de la especulación. Y quizás no sea lo más relevante. Lo relevante es que hubo una negociación y hay un acuerdo. ¿Qué lo revela? Lo revela
en primer lugar, la declaración de Trump y la declaración de Marcos Rubio, que insistentemente han planteado que acordaron con las figuras que están al frente del gobierno actual, que es el mismo gobierno que estaba antes, pero encabezado por Maduro, que señalan que hay un acuerdo para que las personas que están al frente del gobierno garanticen la gobernabilidad y lleven adelante esta política colonial de este colonialismo del siglo XXI. Venezuela pasó del socialismo del siglo XXI al colonialismo del siglo XXI, en que Trump, con una junta autonombrada de él, el secretario de Guerra y el secretario de Estado, Marco Rubio, administrarán Venezuela y quienes encabezan el gobierno se encargarán de garantizar la gobernabilidad y los designios de Trump. Eso lo dijo Trump, lo dijo Marco Rubio, y acaba de salir en un programa de una televisora norteamericana ratificándolo, diciendo que hay plena confianza que va a ser así, que hay que confiar en los actos y no servirá un poco para la gradería, pero son los actos los que van a mostrar el compromiso del actual gobierno, que insisto, es el mismo gobierno, esto es un cambio gatopardiano, el mismo gobierno que hubo el viernes, eh, el viernes hasta las 2 de la mañana del sábado, que este gobierno va a ser fiel a los lineamientos. Otra muestra de esto es que después de esta intervención brutal, despiadada, que además sirve para atemorizar a la región, a todo el continente y mandar una señal contundente que se lleva como trofeo simbólico a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, su esposa, dejó de operar a partir de ahí. Es decir, que este gobierno, que esto que decía Alejandro, si no se pudo parar esta operación que se llevó al presidente de la República, que es el hombre más custodiado y con mayor seguridad del país, no habría razón para preguntarse por qué no permitieron que el gobierno se mantuviera si no había un acuerdo. Hay otros elementos que también entran un poco en el terreno de la especulación, que si Delcy no estaba en el país, sin embargo llegó, etcétera, etcétera. Pero estos dos hechos, que son hechos reales, contrastables para cualquiera que busque en las redes, evidencian que hay un acuerdo, que hay un acuerdo. Ahora, si fue antes, fue después, eso me parece que es prestarse a especulaciones. Y esto es el grave problema. Hay un acuerdo en que la sostenibilidad del gobierno, del gobierno madurista, ahora sin Maduro, es el madurismo sin Maduro, como se hablaba del chavismo sin Chávez, el madurismo sin Maduro, la sostenibilidad de este gobierno descansa en la genuflexión frente a los designios de Estados Unidos. Y es un drama porque nos convierte, después en la narrativa antiimperialista, el discurso antiimperialista, nos convierte de la noche a la mañana en una colonia de facto de Estados Unidos. Eso yo creo que es el punto fundamental. Si se entregó a Maduro, si no se entregó, estos son objetos de especulación. Me parece que lo dramático es que se está entregando el país. Hablemos de antiimperialismo y de izquierdas. Alejandro, tú estás en este momento en Argentina. En Argentina hay una izquierda importante que también ha sufrido derrotas severas en este tiempo, pero que tiene intelectuales, opinión, y en otros países también del continente podemos identificar, ya lo vimos con la elección de junio del 2024, una tendencia bien importante a ponerse del lado del antiimperialismo, apoyando de manera irrestricta al gobierno venezolano, como si eso fuera la forma, ¿cierto?, de ser antiimperialista, defender los derechos del campo popular venezolano y combatir las ansias destructoras de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué le dirías tú, digamos, a ese campo intelectual a una parte del campo intelectual o del campo de la izquierda latinoamericana, que en este momento está poniendo mucho énfasis, como todos hacemos, ¿cierto?, en la condena a la agresión imperialista que el pueblo venezolano ha sufrido,
pero que no se hacen cargo, digamos, de la situación en la que el propio régimen tiene sumido a su país. Sí, bueno, hay algunas cosas que debatir sobre eso. Por ejemplo, ha costado mucho que se entienda dos cosas distintas, que el gobierno de Chávez no es el gobierno de Nicolás, que el liderazgo de Chávez no es el liderazgo de Nicolás. Y adicionalmente a eso, que la evaluación de la gestión pública, de la gestión política, no puede estar eh, restringido al análisis del discurso, sino a la gestión como tal, a los resultados que tiene una política desarrollada. A mí me ha costado mucho en Argentina poder dar ese debate y que se logre diferenciar entre lo que fue el gobierno bolivariano y la revolución bolivariana estando bajo liderazgo de Chávez y el gobierno bolivariano, ya no revolución bolivariana, durante el periodo de Nicolás Maduro. Ha costado mucho la distinción, hay muchas razones. Las fundamentales es que se interpreta maniqueamente que los enemigos de mi amigo son también mis enemigos. Como consecuencia, yo cierro fila en solidaridad mecánica con el sujeto que ha sido históricamente aliado porque es cuestionado por quienes me cuestionan a mí. Entonces te encuentras que en términos generales la mayoría del progresismo, izquierda y en el caso argentino del peronismo, que sabemos muy bien que no se define ni como progresista ni como de izquierda, eh, adhieren o han adherido históricamente respaldo al gobierno bolivariano desde el momento en el que está Chávez hasta ahora. Ese debate ellos no lo han querido dar porque básicamente implica presentarse vulnerables ante la derecha argentina diciendo, ah, viste, toda la vida apoyaste a los comunistas, a los dictadores, a no sé qué, solo que ahora Maduro muestra el verdadero rostro y Chávez no, hay un debate muy maniqueo al respecto. Y eso distancia la posibilidad de dar el debate profundo sobre el proceso bolivariano. Y además, la deriva autoritaria que ha tenido Nicolás a lo largo de estos años. Eso ha sido muy cuesta arriba. Pero una cosa es eso, el análisis que podemos desarrollar sobre la mirada de la revolución bolivariana. Y otra cosa es un ataque norteamericano en suelo venezolano. Ya hay dos niveles de análisis, son dos cosas que no es que sean distintas, sino que deben ser abordados desde un enfoque distinto, eh, o de un enfoque convergente más bien. El ataque a Venezuela para extraer a Nicolás Maduro es tan grave como que se lo hagan a Petro o se lo hagan a Milei. O sea, es una fuerza militar extranjera vulnerando la soberanía nacional, el derecho internacional y entrando armado a imponer su voluntad. O sea, eso es inadmisible para el que sea. ¿Ah? Entonces, allí, digamos, hay un acuerdo generalizado sobre eso. Ahora, valorar la revolución bolivariana, valorar el gobierno de Nicolás es un debate que no se quiere dar o se quiere dar muy poco. Y entre otras cosas, eh, no se quiere dar porque también hay mucho corporativismo, es decir, las organizaciones políticas tienen alianzas corporativas con organizaciones políticas venezolanas y les cuesta mucho entrar a ese debate. ¿Okay? La izquierda, que en el caso de Argentina, la izquierda básicamente se nuclean al trotskismo, eh, Trotskismo, claro. sí, básicamente la izquierda es trotskista, porque no hay otra izquierda. Eh, el trotskismo siempre ha tenido una mirada crítica, incluso estando con Chávez. O sea, los principales líderes que hay de la izquierda, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Castillo, han tenido una mirada crítica, mayor o menor, pero siempre han tenido una mirada crítica. Pero han sido muy enfáticos en la denuncia de la agresión norteamericana hacia Venezuela, históricamente. O sea, toda agresión hacia Venezuela ha sido respondida por la izquierda, independientemente de que sean críticos hacia Nicolás o hacia la revolución bolivariana. Yo he intentado por varias vías desarrollar ese debate a lo interno del peronismo, progresismo y la izquierda para poder establecer una mirada conjunta que nos permita sobre luchas populares establecer acuerdos
y ha sido muy difícil hacerlo. Muy difícil. Y lo entiendo, además, lo entiendo, pero eso no quiere decir que me guste, pero lo entiendo. Sí, sí. Entonces, bueno, ahora hay una postura bastante homogénea en rechazo a la acción norteamericana. Ayer hubo una movilización hacia la embajada norteamericana de distintos sectores donde estuvo el peronismo más progresista, donde estuvo la izquierda y hubo manifestación en la embajada, frente a la embajada norteamericana. Y al mismo tiempo había una manifestación en el obelisco de Buenos Aires de venezolanos a favor de la invasión, que ese es otro tema para hablar, ¿no? Toda la subjetividad que está en torno a la migración y la acción norteamericana y cómo han logrado instalar eso de la invasión buena. Exactamente, acá en Chile que tenemos una importante migración venezolana, también se ha congregado una gran cantidad de gente en el centro de la capital, en Santiago, a la que acudió incluso el embajador de Estados Unidos en Chile. Digamos, ahí podemos quizás hacia el final de la conversación hablar de ese impacto y de esa validación en un sector importante de la migración venezolana y que al menos en Chile tiene mucho impacto político, digamos. Pero volvamos a Venezuela. De acuerdo al análisis que estábamos conversando, Andrés, al parecer los planes de Trump son eso, digamos, se lleva a Maduro como un trofeo que puede exhibir para su política interna, pero le conviene que el gobierno siga al mando del país y asegure condiciones de gobernabilidad y de orden para el desarrollo de los planes de Estados Unidos y los negocios que allí quieran operar. ¿Cómo se ve eso? ¿Cuáles crees tú que van a ser, digamos, los planes de Estados Unidos de ahora en adelante con el petróleo venezolano, las riquezas del país? ¿Cómo se ve digamos, esta nueva etapa de Estados Unidos hacia Venezuela, particularmente con el negocio petrolero? Yo quería antes, y conectando con la pregunta, agregar algo, algunas cosas a lo que planteó Alejandro. Mira, hay una larga discusión abandonada por los desastres del estalinismo, una discusión que se dio en los años 30, teniendo a Julio Mella, el histórico dirigente del Partido Comunista Cubano, y Juan Carlos Mariátegui, esta figura fundamental del marxismo indoamericano de Perú, con Aya de la Torre, que es esta idea del imperialismo burgués frente al imperialismo proletario. Digamos, hay una tradición de las clases medias y las burguesías latinoamericanas de desempolvar cierto antiimperialismo. A principios de siglo era este antinorteamericanismo, pero porque había una relación de sujeción con Europa. Rodó, por ejemplo, esta idea de Ariel, el arielismo, etcétera, etcétera. Blanco Fombona en Venezuela, pero que después es una idea donde además, por cierto, estuvo Perón. Disculpen mis entrañables amigos peronistas, tuvo Perón, una idea imperialista que fundamentalmente tenía que ver con intereses locales propios y que marcaba distancia a Estados Unidos para favorecer a la burguesía local. Es decir, imperialismo sin lucha de clase no es más que una estratagema para favorecer a la burguesía local. Y eso es lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela, a la vera del gobierno de Maduro, surgieron, incluso favorecidos por las sanciones norteamericanas, eh, se produce una concentración de riqueza en sectores empresariales vinculados con el gobierno, con el gobierno. Qué bueno, que entonces el imperialismo era una forma también encubrir esa acumulación. Yo no digo que hay que arriar ni un solo instante la bandera del antiimperialismo, pero hay un imperialismo que es interesado y que ese antiimperialismo interesado no tiene ningún empacho cuando cambia el cuadro de los intereses y de la fuerza de saltarse
saltar la talanquera, decimos acá, saltar la talanquera y hacerse el mejor amigo del imperialismo norteamericano. Eso estaba ocurriendo en Venezuela. Los mensajes que venía dando el gobierno venezolano desde hace rato, incluso antes del despliegue del operativo en el Caribe, eran mensajes de disposición de doblar la cerviz y de entregarle a Estados Unidos lo que fuera. El gran drama o uno de los grandes dramas de Venezuela no es la contradicción patria-imperialismo, es entre dos posturas entreguistas, la del gobierno que estaba y está interesado en entregar lo que sea a Trump con tal de mantenerse en el poder, y la de María Corina que hacía lo mismo. Estaban compitiendo quién regalaba, quién remataba más barato al país para ganarse, grajearse la buena voluntad y el apoyo de Maduro, perdón, de Trump. En esta cruzada de quién era más regalado, más arrastrado, ganó el gobierno. Y María Corina perdió. ¿Por qué? Porque María Corina, justamente por su plegamiento, por su obsecuencia, por su adulación a Trump, perdió toda autonomía que le permitía negociar. Entonces, bueno, el gobierno fue quien terminó refrendando el apoyo, recibiendo el apoyo de Trump y de Estados Unidos a cambio de garantizar el acceso a las riquezas y sobre todo al petróleo, que esto es un elemento fundamental. Porque en efecto, el petróleo venezolano pareciera no tener relevancia dentro del cálculo energético norteamericano, que es en estos momentos el principal productor de petróleo del mundo gracias al fracking, pero le permite a Trump tener una palanca estratégica para para controlar los precios internacionales del petróleo. Tener control del petróleo venezolano y de las reservas petroleras venezolanas, las mayores del mundo, le permite regular el precio del petróleo, que ha sido, por cierto, una de las pocas políticas tercermundistas del discurso tercermundista que ha sido efectivo con la OPEP, que por cierto reflotó Chávez, que fue un instrumento en que los países productores, que son países del sur global, pudieron negociar en igualdad de condiciones con los países consumidores, que son países del norte imperial. Entonces ahora, con este nuevo protectorado norteamericano sobre Venezuela, y con la promesa de acceder a las riquezas petroleras, Trump se hace una palanca estratégica fundamental para doblarle la cerviz, para doblarle el espinazo a los países productores e imponer, regular el precio del petróleo a su voluntad. Es muy grave, es muy grave. Pero además, ¿qué pasa con Maduro? ¿Por qué todo este despliegue, esta operación para fundamentalmente tener un trofeo simbólico, ¿no? Porque la salida de Maduro no iba a significar el fin del gobierno. ¿Por qué todo esto y está a negar de sangre el país con esta brutal intervención? Porque además el valor simbólico es mostrarle al continente, a la región, que, bueno, esto de la doctrina Trump, ahora la llaman la doctrina Donroe, ¿no? De Donald y Monroe. Mostrarle que lo que viene es una sumisión incondicional a los designios de Washington, que va a estar administrado un poco como ocurría con la doctrina Monroe en la época de Roosevelt, de Theodore Roosevelt, no, Teo no, bueno, de Roosevelt, aquel de la zanahoria y el El garrote, ¿no? garrote. La zanahoria y el garrote. Zanahoria, tipo Milei, que le da dinero, le ofrece dinero para que gane las elecciones, y el garrote es todo aquel que no se arrodille, ¿no? Que no se arrodille. Eso es un mensaje, lo de Venezuela es un mensaje a Colombia, que lo ha dicho más o menos de manera evidente Trump contra Colombia, es un mensaje contra México y es un mensaje contra cualquier país que se atreva a cierto grado de autonomía e independencia frente a Washington, ni siquiera porque se trata de proyectos emancipadores o proyectos de cualquier naturaleza, sino esencialmente, por ejemplo, porque hacen negocios con China, ¿no? O sea, eso no está permitido de ahora en adelante.
porque lo del sábado es una muestra que hay que todo aquel que no se pliegue incondicionalmente a los designios de Washington llevará palo. Y además mostrar que a Estados Unidos, a Trump, no le interesa para nada ni la democracia, ni Venezuela, ni el problema de las drogas. Se demostró que esto era una gran farsa, el tema de las drogas, sino esencialmente la riqueza de Venezuela y por manpuesto la sumisión del continente a sus designios. Sí, efectivamente, como dice Andrés, en estos días no hemos visto siquiera oído mencionar la palabra democracia en las alocuciones ni de Trump ni de Rubio, digamos, y está muy claro que toda la retórica de liberar al país y de democratizarlo era simplemente retórico, lo mismo que la guerra contra las drogas. Pero ahora bien, más allá de la retórica, sin duda esta agresión abre probablemente una nueva etapa en Venezuela. Algunos hablan de una transición, yo no me atrevería a calificarlo así, pero efectivamente pareciera abrirse un nuevo capítulo en la política venezolana. No sé si ustedes lo ven así, digamos, que acá pueda producirse como un efecto no buscado de la intervención norteamericana en territorio venezolano, algún atisbo de democratización, de reagrupamiento de los sectores populares, o no. Esto va a ser simplemente desposesión y usurpación de la riqueza y mayor concentración de la riqueza y como contracara mayor sufrimiento y miseria para el pueblo venezolano. O si ven acá una posibilidad de que actores internos del país, sectores populares, sectores organizados, disidencias del chavismo, chavismo crítico, puedan rearticularse, reorganizarse y, si bien probablemente no conducir este proceso, sí incidir en que haya ciertos elementos de democratización social y política. No sé cómo lo ves, Alejandro. Eh, Dos cositas previas. Una primera tiene que ver con María Corina Machado, que ha sido, digamos, no sé si la gran perdedora, pero al menos públicamente ha quedado muy vulnerada entre comillas, prestigio. Yo creo que hay una cosa clara que es que las palabras de Trump creo que las simplifican muy bien, que hace una síntesis muy importante. Si no tiene el respeto de su país, no tiene capacidad de manejar la situación, entendiendo que carece del más mínimo consenso dentro de las fuerzas, no dentro de la política, dentro de las fuerzas que mantienen la estabilidad. Un poco lo mencionaba Andrés, eh, que negocio con quien tenga capacidad de mantener estabilidad, que es lo que me interesa. Y negocio con quien tenga algo que mantener, una estructura que mantener. María Corina, que afirmaba estar dispuesta ya en plenas condiciones para tomar el gobierno y ser designado presidente, se quedará en Estocolmo disfrutando del Premio Nobel de la Paz, porque pareciera que en el esquema norteamericano no juega. Eso da, o eso es algo simbólico que abre el compás para la interpretación muy precisa, que es, no nos interesa en este momento la democracia. No nos interesa en este momento eh, cambiar de modelo político. Nos interesa preservar a alguien que me garantice este plan que tengo. Y ahí lo conectamos con la política petrolera. Si algo tuvo mal Nicolás, que fue el peor gobierno de la historia republicana de Venezuela, es que su política petrolera no existió. O sea, terminó destruyendo la industria petrolera y entregándola a manos norteamericanas. La mayoría de la explotación norteamericana la desarrolla Chevron, perdón, de la explotación petrolera la desarrolla Chevron con una empresa concesionada en un acuerdo presidente-presidente. Eso no lo vimos nunca, ni siquiera en el peor momento de la política venezolana. La explotación de petróleo en Venezuela en este momento por las transnacionales se da
en la misma condición de 1914. Es decir, extrae lo que quieras, no pagues, siempre y cuando me garantices estabilidad en el gobierno. Un negocio que comenzó a fracturársele a Nicolás y que además comenzó a ser un elemento de, de incomodidad, ¿no? Delcy Rodríguez en este momento encarna la garantía de los intereses norteamericanos, por lo menos es lo que ha manifestado el propio Trump. Eso implica que esa política petrolera se va a diseñar en Washington, o no se va a diseñar en Venezuela. Eh, Trump ha dicho delirantemente que le robamos el petróleo, que una nacionalización que fue en 1976 hecho por un gobierno aliado a los norteamericanos, por un presidente que fue amigo de Bush, etcétera, no tiene nada que ver con la política petrolera que se desarrolló en el gobierno de Chávez, que fue una política mucho más nacionalista, con un concepto de producción y potenciamiento de las capacidades internas y no de las transnacionales. Eh, Esa delirante interpretación de Trump lo que hace es garantizar que es un gobierno colonial. Y ahí no tengo duda, coincido en lo que dice totalmente Andrés, que estamos ante un nuevo modo de colonialismo y un nuevo modo de orden mundial, al menos hemisférico, que en algún momento, por la cercanía que tuvo Trump con Elon Musk y el mundo tecnológico, parecía que iba a virar de lo energético petrolero, de energía fósil, hacia el mundo tecnológico. Pero parece que ese viraje no terminó de darse y Trump vuelve a anclar el centro de la geopolítica en el tema energético fósil. Es decir, terminemos de agotar lo que está en el petróleo y para eso me tengo que hacer de la reserva más importante del planeta, de la mayor reserva. Y para eso tengo que destruir la OPEP y en eso colaboró bastante Nicolás. Y para eso tengo que destruir la UNASUR y en eso colaboró bastante Nicolás. Y para eso tengo que destruir la CELAC y en eso contribuyó bastante Nicolás. Implosionó todos los mecanismos hemisféricos también que le permitían a Venezuela no estar en una situación de vulnerabilidad como la que se encuentra actualmente. Ahora, si en este escenario complejísimo para las fuerzas populares y de izquierda existe la posibilidad que se capitalice una iniciativa de reconstrucción nacional desde una perspectiva de izquierda popular, yo creo que estamos tal vez en un momento complejísimo y difícil, más que en el que estuvo Chávez en el 98 o con la deriva del 92 al 98 para poder hacer el armado con menores capacidades y con mayores complejidades a solucionar. Eh, Hay un movimiento político bastante atomizado, hay un proceso de despolitización muy grande que fue básicamente realizado por el gobierno de Nicolás, despolitizar, desarticular, y hay un proceso de represión que se ha venido acumulando a lo largo de los últimos años que ha sido muy salvaje, que ha sido con un nivel altísimo de vulneración de los derechos humanos. Y yo creo que para poder desarrollar los planes norteamericanos, que ahora los ejecutará el gobierno actual, necesitan incrementar la represión interna. Y ahí vendremos, así como podemos catalogar la invasión buena, que lo celebran algunos compatriotas y algunos gobiernos como el de Milei o como el de Paraguay o Novoa. Noboa, etcétera. Ahora viene la represión buena también, ¿no? Esa represión que seguramente si está al servicio de los intereses norteamericanos para poder desarrollar la explotación, vulnerar los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, será vista con menor nivel de criticidad, ¿no? Desde el punto de vista imperial, desde el punto de vista de las derechas. Yo creo que aún falta un poco, unas horas, unos días, para despejar las dudas sobre el comportamiento o la línea que desarrollaría el gobierno de Delcy en este nuevo momento, pero todo indicaría que si se juramenta mañana y hay algún nivel de visualización de acuerdo un poco más concreto, será el gobierno que ejecute este nuevo modelo de geopolítica colonial. ¿Y tú, Andrés, cómo lo ves? Tú estás en Venezuela, formas parte de un movimiento político que precisamente puja por estas cosas. ¿Cómo ves esas Sí. posibilidades? Bueno, yo sigo en estos casos aquella vieja máxima granchana de pesimismo de pensamiento, optimismo de la voluntad.
Pero a la vez creo que aún en las situaciones más arduas e improbables siempre hay un camino para construir la esperanza, construir una alternativa. Así que yo podría hacer un análisis, digamos, de los lastres que en estos momentos representan. Yo creo que muchos de ellos los resumió muy correctamente Alejandro, pero voy a plantear algunas posibilidades que abren. En primer lugar, la derecha, la oposición mayoritaria, que había por errores de la izquierda que no supo deslindar a tiempo con un gobierno profundamente antipopular. Entonces, el malestar fue capturado, galvanizado por una derecha feroz, una derecha que en el fondo no se distinguía mucho del gobierno de Maduro en términos de sus propuestas programáticas. eh, con odio a los pobres que terminaron utilizando, pero que de algún modo galvanizó el descontento popular. Y eso fue lo que pasó en las elecciones del 28 de julio, ante la ausencia de una alternativa de izquierda que fue prohibida, fue claramente proscrita en las elecciones por el gobierno de Maduro y su CNE, pero que al mismo tiempo, ante la ausencia de una alternativa de izquierda, tuvo que ver con la inconsecuencia de la izquierda. Entonces, el malestar fue galvanizado, fue capitalizado por la derecha maría corinista. Una que aún mantenía cierta expectativa entre la gente. Como bien dice Alejandro, esa opción acaba de naufragar. Lo que, por cierto, en primer momento va a traducirse en un inmenso desencanto, una desmovilización, una despolitización, pero va a abrir al mismo tiempo opciones para terceras posturas, terceras posiciones, que es lo que desde Común hemos venido demandando, planteando. La construcción de una una alternativa distinta a el gobierno autoritario y neoliberal y la derecha entreguista e igualmente autoritaria y neoliberal, ¿no? Entonces va a abrirse una posibilidad que no es solamente para los sectores de izquierda, para los sectores democráticos, populares, de avanzada en su espectro más amplio, ¿no? Luego que se facilita la lectura, sobre todo para los sectores de izquierda, en Venezuela y por fuera, de la naturaleza del gobierno. Porque, digamos, hasta el viernes existía esta confusión que muy bien señalaba Alejandro y tú con tus preguntas, Pierina, de, bueno, cómo ser antiimperialista y al mismo tiempo atacar un gobierno que está siendo atacado por el imperialismo. Ahora este gobierno es un gobierno que se pliega al imperialismo, que va a mantener una cierta retórica exigiendo la libertad la liberación de Nicolás Maduro y Silvia Flores, cosa por cierto que yo estoy de acuerdo, me parece correcto, o sea, fueron secuestrados ilegalmente y deben estar en libertad. Y si acaso son reos de algún delito, si acaso, no lo doy por presupuesto, debería ser juzgado en Venezuela, ¿no? Y no una potencia imperial cuyo único derecho es el que nace de la fuerza, ¿no? Pero entonces va a mantener esta narrativa antiimperialista con el tema de Nicolás, pero la última de las divisas progresistas del chavismo, de lo que queda del chavismo, del madurismo, o ahora el madurismo, rodriguismo, eh, va a ser, era el antiimperialismo que ahora se viene abajo. Ahora arrían eso porque, bueno, hay que acomodarse a Trump, que es quien le permite sobrevivir y hay que plegarse, ¿no? Es un gobierno consular, es un consulado lo que existe en Venezuela desde ayer. Un consulado, un virreinato. Aquí gobierna una virreina, ¿no? Autorizada por el imperio al servicio del imperio, al servicio del imperio. Entonces, va a ser muy fácil evidenciar los vínculos entre el imperialismo y un gobierno que si antes no servía a los intereses del pueblo, ahora menos, y que si aquellos que creían que Trump iba a traerle la democracia y la libertad, ya esta mañana deben haber despertado con la mañana abofeteándolo, las noticias de la mañana abofeteándolo,
y quizás eso permita con esta misma tarea de poner las cosas en su sitio y rearticular una gran fuerza popular, democrática, progresista, que defienda, que luche por la democracia, pero también luche por los derechos, por la justicia social como fuerza transformadora. Ahí este gobierno va a encontrar obstáculos serios. Por ejemplo, la constitución de Chávez, que es la constitución de Chávez, que Maduro quería reformar, y había un plan para empezar a reformarla, a cambiarla a partir de enero y desmantelar sus dispositivos más avanzados, de algún modo obstaculiza la entrega del país, incluso la entrega del petróleo. Tú no puedes entregar, el Estado venezolano es el dueño del subsuelo y el dueño de la operación petrolera. No se puede entregar a una potencia extranjera. Eso va a ser un problema porque va a tener que resolverse, se va a tener que resolver por la vía de una reforma constitucional y ahí la gente saldrá. Luego hay otro elemento que nosotros habíamos advertido antes de todo esto y que ahora reaparece. La gente de algún modo ha vivido durante este año y medio, ha vivido con un miedo a la represión y luego miedo ahora, el miedo a la violencia brutal de la intervención imperial. Pero el miedo puede menos que el hambre. El miedo puede menos que la necesidad. Aquí se van a revitalizar las luchas sociales. Serán las luchas sociales, las luchas de los pobres, la lucha por salario, las luchas de los campesinos que le quitan la tierra en este afán de expansión del ciclo extractivista, la lucha de los indígenas contra la extracción minera, la lucha de los estudiantes por presupuesto justo, la lucha de las madres con sus muchachos presos por justo proceso, por debido proceso y por derechos humanos. Serán esas luchas, las luchas de las comunidades que no tienen servicio, que se les va el agua durante 3 meses. La lucha contra la represión, serán esas luchas las que permitirán el fermento necesario para redemocratizar el país. Entonces creo que vienen tiempos muy duros, pero para los revolucionarios los tiempos duros son también tiempos de construir esperanza. Como decía Hölderlin, un poeta alemán, donde crece el peligro, también crece lo que nos salva. Yo creo que en este momento hay muchas posibilidades para construir una opción democrática y popular en el país. Bien, esa posibilidad es la que también desde otros países y desde las izquierdas que hemos acompañado todo el proceso venezolano con, digamos, con muy de cerca. Ustedes saben que para toda una generación a la que yo pertenezco fue la Revolución Bolivariana como el referente que tuvimos mucho tiempo y viajar a Caracas era como viajar a la Meca, digamos, era un viaje iniciático para todo militante, digamos, de los principios de los años 2000 y hemos sufrido también la degeneración, la corrosión de ese proyecto, así que también esperábamos que se abrieran grietas donde pudiera reconstruirse una alternativa popular. Ahora, para ir ya cerrando esta conversación y aprovechando que Alejandro está en Buenos Aires, que yo estoy en Chile, no sé cómo lo ves tú allá, pero acá en Chile la corrosión del proyecto bolivariano y el sufrimiento que ha provocado a su gente y que ha provocado una enorme migración muy intensa a distintos países del continente, también le ha hecho mucho daño a la izquierda continental. Eh, Acá en Chile, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, tiene mucho peso la cuestión venezolana. Eh, me parece también que en Argentina puede ocurrir algo similar, digamos, esta retórica de las izquierdas empobrecedoras, que de allí donde llega la izquierda, la población sufre, se empobrece, hay represión, digamos, que llega la izquierda al poder y no vamos a ser más felices, vamos a vivir, digamos, en condiciones de sufrimiento, de explotación, de pobreza, de imposibilidad de progreso y desarrollo, etcétera. Eh, ¿En Argentina pasa algo similar? ¿Lo ves de esa manera, Alejandro?
La cuestión venezolana tiene como, no digo divertido, pero digamos, es como interesante porque la cuestión venezolana tiene como dos tiempos o dos grandes tiempos. Un primer tiempo cuando era la amenaza sobre la región, la amenaza porque era la influencia comunista, ¿ok? Entonces, Chávez representaba, era como la versión de la nueva Cuba, el nuevo Fidel, que tenía que ver con aquel interventor o influenciador de los gobiernos en la región que iba a tendenciar a la creación del comunismo hemisférico y ante eso se oponía la democracia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en toda la agenda electoral de la Argentina, desde hace muchísimos años, siempre estuvo el tema Venezuela. Siempre estuvo el tema Venezuela. En el caso de Argentina, tuvo algunas situaciones, la relación energética, eh, algunos supuestos financiamientos de campaña. Encontraron a Antonini Wilson con un maletín con dinero y decían que eso era para la campaña. Y sobre el tema Venezuela se convirtió en la amenaza que, que venía a expandir el comunismo, ¿no? Y ante eso había que las fuerzas democráticas oponerse. Al peronismo se le interpretó como ese sujeto que le correspondía impulsar esa tendencia y al mismo tiempo la usaban como comparación. Queremos ser Venezuela, aquí están expropiando las cosas, aquí están entregando sus recursos naturales afuera, regalando el petróleo, lo que quieren es subsidiar a los pobres, todo un discurso armado sustentado fundamentalmente en que la acción de la izquierda vulneraba los derechos individuales, vulneraba los derechos a propiedad y eso era la amenaza a la estabilidad y la democracia. Luego, con el cambio, eso digamos es durante Chávez, ¿ok? Influenciando sobre todo una agencia electoral en comparación con. Luego, con Nicolás, la cuestión venezolana pasa a ser la amenaza migratoria. Hay países en la región donde ha sido muy cuestionado, donde ha sido muy atacado venezolanos y venezolanas, donde se le ha dificultado la migración. Venezuela ha pasado toda la migración venezolana ha padecido el endurecimiento de trámites migratorios en la mayoría de los países. Países donde no teníamos necesidad de visa para ingresar, ahora la ponen. Países donde no había necesidad de tramitar gran cosa para poder transitar, ahora se le ha dificultado a los migrantes. Se ha convertido, desde la perspectiva más derechista, en un problema hemisférico. ¿Ok? Pero ha pasado en países como Argentina y seguramente en Chile, que esa migración ha sido un soporte electoral de las derechas. Entonces aquí, por ejemplo, la migración venezolana vota a la derecha. Los que tienen derechos electorales van y hacen el voto a la versión más derechosa que puede existir, en este caso Milei. Eh, y son muy antipopulares. Su voto o su manifestación electoral es muy antiizquierda, porque evidentemente el fracaso del gobierno de Maduro ha sido el mejor ejemplo para el fracaso de las izquierdas y de las gestiones populares en el mundo. Ha sido usado como a eso lo que nos quieren llevar. Todo ese fantasma que construían con Chávez, que decían que querían empobrecer mientras los índices de pobreza bajaban, mientras los índices educativos y de penetración de la educación subían, mientras el acceso al agua potable se incrementaba y llegamos a tener el 98%, mientras logramos cumplir las metas del milenio de las Naciones Unidas 2 años previo a lo que se establecía, mientras todos los indicadores sociales y económicos se incrementaban, el manejo ideológico y propagandístico de eso era que íbamos a empobrecernos. Bueno, Nicolás logró satisfacer esa voluntad y esa propaganda a la derecha. Empobreció al país, convirtió a los servicios públicos en algo inexistente, la depauperación de la calidad educativa, la eliminación de la salud pública como un derecho universal y terminó siendo muy privatizado todo el proceso de acceso a salud. Entonces, ahora ese discurso de la derecha empobrece pareciera tener realidad y concreción, porque efectivamente en Venezuela hay un depauperamiento de la vida social. Entonces, el uso de Venezuela ha tenido dos tiempos también, en términos de propagandísticamente, y ha sido
muy útil para la derecha en los dos momentos. Y Andrés, para terminar, para los que estamos afuera, ¿qué esperan? ¿En qué podemos colaborar las izquierdas latinoamericanas a lo que está ocurriendo en Venezuela, al fortalecimiento de las izquierdas en Venezuela? ¿Qué podemos hacer, digamos? A nivel de gobierno ya hemos visto cómo se han posicionado, ¿cierto? Los gobiernos pro Estados Unidos, pro Trump, apoyando y saludando esta agresión. Los gobiernos progresistas que quedan ya sacaron un comunicado conjunto junto con el gobierno de España, ¿cierto? Llamando al respeto al derecho internacional, se digamos en la línea, diríamos, correcta. Pero los militantes, las personas como nosotros en Chile, de partidos de izquierda, de movimientos, en Argentina, en otros países del continente que nos puedan escuchar, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo colaboramos? Bueno, quisiera empezar la respuesta a propósito de esto de los gobiernos, agradeciendo la solidaridad de los movimientos, el repudio a la intervención norteamericana por parte de los gobiernos de Boric, de Petro, de Lula, ¿no? Han sido unas posiciones muy valientes, de Sheinbaum en México. Me parece que han sido posiciones muy valientes, muy decididas. Eh, eh, yo, pero además muy pertinentes, porque, y bueno, metiéndome de nuevo en la pregunta anterior para llegar a esta, si, si Venezuela en la época de Chávez se veía como un laboratorio de prácticas emancipatorias, más allá de cómo valoremos cada uno lo que pasó en esos años, pero era como un momento de gran creación, ¿no? Un momento de eclosión de innovaciones, un laboratorio, se decía. En estos momentos Venezuela es un laboratorio del imperialismo y del nuevo orden internacional que se intenta imponer. Lo que le pasó a Venezuela amenaza a cada uno de los países de la región y del mundo. Un unilateralismo basado en la fuerza, sin ninguna pretensión de legitimarse, solamente es la fuerza desnuda, no hay pretexto, no hay coartadas, que va a usarse para disciplinar y tutelar a los gobiernos de la región. Entonces creo que los gobiernos y los pueblos, defender a Venezuela, repudiar la intervención imperial, es también una forma de defenderse y de poner las barbas en remojo, usando el refrán, ¿no? Frente a la agresión imperialista que tiene en Venezuela solamente. Venezuela fue además un proxy, como dicen ahora los analistas de conflicto, una especie de muestra de lo que va a ocurrir en la región si no, si lo ya han abiertamente amenazado al presidente Petro, ¿no? Abiertamente amenazado al presidente Petro. Empezaron por el primer país que marcó distancia frente a Estados Unidos, ahí a finales del siglo pasado, y luego pasan al último país, al aliado más fiel que empezó a marcar distancia con la llegada de Petro y el progresismo al poder. ¿Qué hacer? ¿Qué deben hacer los movimientos sociales? También, de nuevo, sobre la pregunta anterior. Mira, el tema de la migración venezolana. Yo creo que hay una mala interpretación una mala valoración de la interpretación venezolana. Por supuesto, salió mucha clase media, que la clase media venezolana tiene una narrativa muy clasista, es una clase media del rentismo petrolero, y eso la hace ostentosa, consumista, mayamera, pitillanqui, como decía un intelectual venezolano ya hace unas décadas atrás, y profundamente reaccionaria, ¿no? Porque odia a los pobres. ¿Por qué odia a los pobres? Es un problema casi psicológico, porque es una clase media que 2 generaciones atrás eran pobres. Entonces, que solamente por efecto del rentismo, que este ascensor rápido del rentismo se hizo con cierta fortuna, con ciertos medios de vida. Esa es una clase media de la que nutre la migración venezolana, reaccionaria, de mal gusto, etcétera, etcétera, que además es alimentada
porque este gobierno de Venezuela cerró la vía política y terminó condenando a todos aquellos que se lo oponían a aferrarse a las fantasías más desesperadas y a veces más terribles, como una invasión extranjera para salir de esto, ¿no? Al cerrar la vía política, la gente busca cualquier cisne negro, cualquier cosa de que aferrarse para creer que puede salir de este gobierno. Pero al lado de esa migración, hay una migración pobre, una migración que también es profundamente antigobierno, porque el gobierno, que en un principio el gobierno de Chávez mejoró sus condiciones de vida, este gobierno quebró sus expectativas y las empobreció hasta niveles impresionantes y tuvo que salirse del país, irse del país para buscar trabajo, para poder sobrevivir. Esta migración, que es una suerte de proletariado global, condenada a las condiciones de miseria y de explotación más bárbara en toda la región, la que hacen los trabajos, los peores trabajos en Chile, en Argentina, en Perú, en México, en Estados Unidos, los trabajos más precarios, que reciben mucho menos sueldo que los, los, los trabajadores, los pobres locales, que incluso los gobiernos y las élites económicas los pone a pelear, ¿no? Con los pobres, entre pobres locales y los pobres venidos de otros lados como para fracturarlos y para usarlos mejor. Ese es también un sujeto que debe ser acompañado por los procesos progresistas y no caer, los proyectos progresistas por las luchas de los pueblos, no caer en la tentación xenófoba, que además es absolutamente, eh, que la xenofobia es aporafobia, como dice un compañero nuestro en Ecuador, es odio a los pobres más que al extranjero, ¿no? Porque el venezolano migrante clase media o de clase alta, reaccionario, que votó por Cast en Argentina, reaccionario, que es un tipo chillón, de mal gusto, de nuevo rico, etcétera, etcétera, no tiene que ver con este muchacho que seguramente es el que le lleva a muchos de los que nos están oyendo, les lleva la comida en el Ryder y matándose para tener unas pocas monedas y sobrevivir, ¿no? Entonces yo creo que también esta migración tiene que ser acompañada y tiene que abrirse espacio de articulación con los movimientos populares, los movimientos sindicales, los movimientos de trabajadores, de mujeres, las organizaciones en lucha. En relación con el tema de Venezuela, yo creo que la solidaridad siempre es con los pueblos, no con los gobiernos. Con los gobiernos en la medida que sirvan a los pueblos, pero es subsidiario, es con los pueblos. Yo creo que, y ahora quizás eso se despeje, cuando este gobierno, que ha sido un gobierno que ha gobernado contra el pueblo, es un gobierno contra la sociedad, sobre todo después del 28 de julio del año pasado, del año antepasado ya, del 2024, cuando fue avasalladoramente aplastado por la votación popular, eh, que es un hecho no menor, porque incluso la dictadura de Pinochet contó con apoyo importante en la clase media chilena. Este gobierno decide adoptar la vía autoritaria cuando es repudiado por las grandes mayorías. Entonces es un gobierno contra la sociedad. Entonces yo creo que la solidaridad debe ser la solidaridad con la sociedad, que ahora que este gobierno claramente se alinea con los intereses norteamericanos, mucho más claro, de manera más contundente, los movimientos sociales, los movimientos populares de América Latina, los movimientos de izquierdas, de revolucionarios deben mostrar su solidaridad con la lucha del pueblo, porque van a ser muy solitarias, porque es un gobierno implacable, es un gobierno cruel, que no tiene ningún empacho en condenar a la miseria, perdón, en condenar a la cárcel, que se pudran en la cárcel cualquiera que se atreva a pelear por salario o pelear por una vida digna. Entonces la solidaridad va a ser muy importante, que no es una solidaridad con la derecha, no es una solidaridad con el imperialismo, una solidaridad con los pueblos para reabrir eh, en Venezuela, como decía el presidente Allende, las grandes alamedas para que pase el hombre nuevo. Y la mujer. Y la mujer nueva, perdonen. Hombres y mujeres nuevos y nuevas. Sí, bueno, eso esperamos todos y por eso te preguntaba, digamos, cómo hacer una solidaridad activa con el pueblo venezolano
Y también yo agregaría informando, traspasando información de los compañeros y compañeras que están en Venezuela resistiendo y también organizando. Así que en eso estamos y en eso también ese era el sentido de esta conversación. Andrés, Alejandro, que va a quedar ahí a disposición de todos quienes quieran verla, difundirla, difundir esta conversación. Y ciertamente no será la última vez que nos encontremos para conversar de lo que está ocurriendo en el continente, de lo que está ocurriendo en Venezuela y también ir acompañándonos en este proceso. Así que les mando un abrazo muy grande a Alejandro, a Andrés y seguimos, y seguimos.